noches, esto es Hagan Algo por la pantalla de C5N, como todos los domingos a esta hora, a las 21 y hasta las 23, con un programa, como siempre, felizmente cargado de información. Decimos felizmente por la agenda que lleva esta emisión, que lleva este espacio que tenemos aquí, pero infelizmente por las temáticas que tenemos que abordar en virtud del programa económico del presidente. A partir de eso, hoy Julián Guarino lo que va a mostrar es la letra chica de todo el programa de precios, de microcréditos, de la participación de la Administración Nacional de Seguridad Social y varios etcétera que anunció el gobierno nacional y que había desmentido previamente la realización de este mismo acuerdo el jefe de gabinete de ministros. Además, atentos porque hay un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional para contener el dólar, también de la mano de Julián Guarino. Gabriel Morini, que viene siguiendo semana a semana, día a día, para tener todo el material aquí a las 21 horas, aquí en Hagan Algo por la pantalla de C5N, la causa Dolores, la causa de Alessio Stornelli. Y lo titulamos como las esquirlas de la causa de Alessio que pueden llegar a la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cuál es el temor central hoy de la oficina del presidente en relación a la causa que tiene en su poder el juez federal Alejo Ramos Padilla? Y 9 Barral Grijera nos trae un anticipo de lo que va a ser la contienda en Santa Fe. Primer gran test electoral en la República Argentina. Esto, por supuesto, no lo decimos en desmero ni de Neuquén, ni de Río Negro, ni de Chubut, ni de San Juan, ni de Entre Ríos, sino de la centralidad que tiene la provincia de Santa Fe para nuestro país. Allí va a estar la competencia entre la PASO del Partido Justicialista, entre Cambiemos, y allí se va a resolver si alguno de los dos puede arrebatarle al socialismo el sillón de ejecutivo en la provincia de Santa Fe. Bueno, ¿por qué no va a haber participación de las primeras figuras de Cambiemos en Santa Fe? Toda la información con Noé en instantes nada más, que también lo que vamos a abordar sin lugar a dudas es la provincia de Buenos Aires. Siempre se ha dicho que es la madre de las batallas. Bueno, ¿por qué el peronismo viene desde el año 2013, si no estoy pensándolo mal, así mientras hablo con ustedes, perdiendo en la provincia de Buenos Aires? Paco Durañona es intendente de Areco y además es precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si me dejan machearlo con lo que decíamos al comienzo del programa, lanzó su propio programa de precios cuidados. Así que de esto, de la situación de la provincia, del interior contra el conurbano, de cómo el kirchnerismo o el pankirchnerismo va a decidir sus candidatos, lo vamos a estar hablando con Paco Durañona. Y como cierre, le hablamos del Fondo Monetario Internacional, de la inflación que no para de crecer y la economía que no para de caer, de los precios cuidados, del tipo de cambio. ¿Por qué nada le funciona al gobierno nacional? ¿Por qué no hay una sola medida económica que uno pueda decir fue exitosa en el programa del presidente de la República, del jefe de gabinete y del ministro Duhovne, que deberá hacerse cargo de la etapa en la que está ocupando el Ministerio de Hacienda? De todo eso hablamos con Emanuel Álvarez Agis en el cierre del programa, uno de los economistas que, dicho por propios y extraños, le ha dado en la tecla en lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de la República Argentina. Así que ya me voy rápidamente a saludar a los chicos. Estoy un poquito jodida la gola. ¿Qué dice Guarino? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Gaby, Noé, ¿cómo andamos? Muy buenas ¿Bien? noches. ¿Somos felices? Somos muy felices. Sí. Acá Por ahora, tenemos digamos que un poquito de agua. ¿Sí? Un poquito de agua. Sí, voy a tomar Sí, un poquito ¿no? de agua. Tome. Guarino, Sí. mañana reunión con empresarios en Casa Rosada. Mañana, claro, reunión con empresarios. A ver, ¿qué pasó en el gobierno en las últimas horas? Bueno, se dieron cuenta que no le habían hablado a los mercados. Y los mercados le dieron la espalda al gobierno en las últimas horas de la semana pasada. El riesgo país trepó prácticamente 860 puntos básicos. Y lo que hay que explicar acá es que a medida que sube el riesgo país, cada vez la perspectiva de Argentina en términos financieros es menos viable. ¿Se entiende? Porque cuando sube el riesgo país significa que te sale más caro endeudarte. Exacto. Y si la Argentina el único plan que tiene en marcha es en algún momento reingresar a los mercados financieros, cuando más te sube el riesgo país, menos chances o menos cerca estás de poder hacerlo. Mañana la reunión con los empresarios por Sí. el tema fundamentalmente el acuerdo de precios. Van a estar
los principales empresarios del sector. 16. 16, efectivamente. Yo estoy tratando de checar, tal vez usted que ya tiene la información, decía representante de supermercados o no. No sé. No sabemos todavía. Bueno, pues mandamos un par de mensajitos. Sí. Supongo que en el transcurso del programa lo vamos a estar viendo. Precios, cuidados, precios congelados, ¿sirve o no sirve? Lo responde Julián Guarino, pero lo resumimos en este informe. Del gobierno es buenísimo, es muy bueno el anuncio del gobierno sobre la carne y sobre todos estos 60 productos que se van a congelar los precios. Después de los anuncios se disparó el riesgo país. Este es el valor más alto, por supuesto, de la etapa Macri. Con respecto a los precios, como decía el ministro Sica, hay un acuerdo entre partes, voluntario, para sostener estos precios y estamos convencidos de que eso se va a respetar porque es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos. Es un acuerdo de caballeros en el cual confiamos. Usted se ha convertido en la cara del gobierno para hacer los anuncios, porque salió la vez anterior que con el tema de la inflación y... Porque es la más linda, parece, del gabinete. Hoy... Porque es la más linda, parece, del gabinete. Hoy... Precios cuidados, que es como una política que viene del kirchnerismo. Uno tiene que ser muy pragmático y las políticas que son valoradas por la población y que sirven las tenemos que mantener independientemente de quién las haya inventado. Este esfuerzo hecho por las empresas por estos 6 meses, voluntariamente, y no bajo el látigo, esto sí requiere controles. El empresariado se sentó a discutir esta política. Funes de Rioja decía, el empresariado se sentó, 16 empresas nada más se sentaron con Dante Sica a articular este programa. El empresariado no se sentó en este acuerdo de las pymes. Es un acuerdo chico, ¿no? Las pymes le damos trabajo. Es un acuerdo chico, pero nosotros representamos el 70-75% de los puestos de trabajo registrados. Sin embargo, las empresas que representa Funes de Rioja, solo 1 de cada 4. Hoy querían los empresarios que el presidente les hable cara a cara. Y sienten que se escondió. Agradecido a los argentinos de acá. Conseguimos que con 16 empresas líderes de alimentos, en los 6 meses no van a aumentar los precios. ¿Cómo ves esto como pieza de comunicación? Un horror. ¿Un horror? Sí. La política actual también yo la estoy cuestionando, a pesar de que lo voté a Macri. Pero está desilusionada ahora, de Macri. Pero sí, por supuesto, la política económica totalmente equivocado. Estamos pasando el momento más difícil de esta historia de salida. Yo soy consciente de que estamos pagando enormes costos por todo lo que nos robaron. Pero no hay otra salida. El país se nos funde, estamos mal los argentinos y no lo volvería a votar, honestamente. Miren, no vuelvan al faraón. No crean que el pasado fue mejor. Mi heladera vacía, como nunca. ¿Para qué decir como? O sea, cocinando el día. Por eso lo quiero. Se fija mis manos, es a veces tenemos, a veces no tenemos. Antes sí teníamos. No crean que el pasado fue mejor. Así que aunque no nos gusten muchas cosas, tenemos que hacer la fuerza necesaria para parir una gran nación. Venimos entonces hablando de un acuerdo de precios ya desde la semana pasada. Julia adelantó lo de las segundas y terceras marcas, que efectivamente es lo que ocurrió. Alguno lo definió, me parece venenoso pero acertado, como una canasta para pobres. Lo de este acuerdo de precios, me parece que puede ir por que puede recorrer eso. Y la pregunta es, si el gobierno no cree en esto, y esto te pregunto a vos, si lo amplío ya como consumidores, les digo, ni siquiera como periodistas, si es que nos podemos sacar el traje un segundo. Usted no, usted sí lo deja, Guarino. Si el gobierno no cree en esta política y además no tiene cómo auditarla, te entrego la responsabilidad de que me digas, como si fueras Werner, ¿por qué va a funcionar? Va a funcionar porque en términos políticos el gobierno quiere mostrar algún tipo de reacción a lo que es un deterioro muy fuerte
de su gestión, por un lado. Esto nace como una respuesta al deterioro político. Esto no nace como respuesta a la preocupación del presidente porque hay un sector de la sociedad que no come. Digamos, esto tiene su génesis en otro lado. A las encuestas de intención de voto que les empezaron a dar en baja justamente por la afectación en el bolsillo. Claro, porque si dependiese de la legitimidad que cree el presidente que tiene que lograr en términos de alguien que gestiona económicamente, ya hubiese tomado definiciones hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el deterioro de la economía no es nuevo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué puede funcionar ahora? Porque les preocupa la política y porque por primera vez uno estima que las encuestas, como decía Noé, les empezaron a dar muy mal. Entonces dice, bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Y bueno, arranquemos por acá, que es lo que la gente está notando, que es que no estamos prestando atención a lo que está pasando en términos socioeconómicos. Ahora, en precios cuidados, directamente en el programa económico de precios cuidados. Yo me subo sobre esta política, esta oferta que el gobierno le hace a un sector de la sociedad que, como dijo un columnista oficialista el fin de semana pasado, tiene una relación difícil con el precio de los alimentos, que me pareció espectacular, que es que no puede comprar leche. Claro, ¿no? sí, Digamos, ¿no? Es un eufemismo raro. Exacto, digamos, pero me gusta, le pega fuerte al medio, sí, está bien, tiene una relación rara, dificultosa con el precio de los alimentos. ¿Por qué funcionaría? Sí. ¿Qué es lo que tienen que dar los empresarios que no le dieron al kirchnerismo o dónde se los puede tensionar a los empresarios que no los tensionó el kirchnerismo para que esto funcione mejor que durante el gobierno de Cristina Kirchner? Bueno, a ver, esto hay que marcarlo, seguramente ustedes también tienen información, hubo un cambio cualitativo de la forma en la que el gobierno se manejó en las últimas horas con respecto a cómo venía conversando con los empresarios hace ya algunos días. Todo indica que en algún momento el gobierno los invitó, se sentaron ellos en la mesa de Dante Sica, también Ignacio Werner, el secretario de Comercio, y que estaba todo muy bien, era muy friendly, digamos, conversaron de los productos que iban a formar parte de precios cuidados y sobre todo de precios esenciales. Les preguntaron a los empresarios cuál era el producto que podían poner en ese listado y cada uno tomó una decisión totalmente libre, es decir, decidieron ellos cuál era el producto y la marca sobre todo que podían llegar a poner. En general el factor común fue, te saco una segunda o una primera marca y te pongo una tercera marca. ¿Por qué? Porque gran parte del negocio, entre comillas, de los empresarios que van a ir dentro del programa es que aprovechan el tubo que es precios cuidados, de distribución muy fuerte y de promoción, no tienen que hacer gasto promocional y pueden instalar una marca nueva. De hecho, nosotros por ahí la marca La Martona de leche no conocíamos mucho y ahora ya uno la busca en el supermercado. Claro. Entonces, es un negocio. Para el empresario... digamos, se le vendía esto, es decir, ustedes van a poder tener esto. A cambio, ¿qué les pidieron los empresarios? Bueno, déjame aumentarlo primero, antes de entrar al programa, para que yo te pueda financiar 2 o 3 meses por lo menos. Es decir, no pierden las primeras 4, 6 semanas, 8 semanas. Entonces, ¿cuál es la vida útil que tiene el programa? Y probablemente 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento las empresas efectivamente empiezan a perder con ese producto. Solamente con ese producto que pusieron en precios esenciales. Ahora, ¿hacen las compras ustedes? Claro, sí. Sí. ¿Hacen las compras? Sí, por supuesto. Bien, perfecto. Y sí, por supuesto, pero digo, cuando uno va al supermercado. Sí. A mí me pasa, y nosotros lo vemos permanentemente porque hablamos con lo que llamamos fuentes, digamos, terminales, pueden ser funcionarios, dirigentes políticos, dirigentes de la oposición, etcétera. Ahora vos ves que sos una persona que está del otro lado en este momento viendo C5N y te dijeron que al principio que la suba de tarifa no se iba a trasladar a la inflación, que la devaluación no se iba a trasladar a los precios. Estoy hablando de los albores del gobierno de Cambiemos. Sí. No voy a enumerar todos los fallos porque tenemos 2 horas nada más, pero llegamos a esta última etapa en que lo peor ya pasó y clavamos, cuando el presidente dijo estamos tomando la curva descendente en materia inflacionaria, al mes siguiente clavamos un 4.7% de inflación. Entonces, difícil, murmuró Noé para ella, y yo lo recojo y se los entrego a ustedes porque ese es el término a lo que iba. Y esto sí ya va para vos, Noé. Políticamente, y olvidémonos un segundo de la hojarasca, de los sondeos, de lo que dicen los periodistas, de lo que dicen los dirigentes políticos. Vamos directamente a la construcción política. ¿La pérdida de credibilidad impacta en intraespacio político? Es decir, el ministro de Hacienda le tiene que decir a la gobernadora hace tal cosa y dice, o al jefe de gobierno y
y mirá, o el ministro del Interior, y después te voy a tener que hacer caso. Y bueno, es el momento en el que empiezan a proliferar las internas, ¿no? Lo charlábamos el domingo pasado cuando hablábamos de las tribus de Cambiemos, empiezan a proliferar las internas porque el momento de debilidad política es palpable, digamos, en la alianza de gobierno. Sí. Pero ¿qué pasa? También la gobernadora quiso despegarse, no la dejaron, terminó atando la elección local a la elección nacional. Lo mismo Horacio Rodríguez Larreta, con la diferencia que lo había decidido en tiempos mejores, en tiempos de vacas gordas. Avanzó con el plan de atar la elección, pero los socios que están más alejados, y sí, se empieza a sentir esa diferencia. Hay algo interesante y ahora le quiero preguntar a Gaby si... los jueces federales, los jueces en general, pero los federales en particular, pero no me lo vas a contestar ahora, detectan esta pérdida de poder, porque ¿por qué hablo de pérdida de poder? De autoridad, me gusta más, pérdida de autoridad del presidente, y si en virtud de eso avanzan o retroceden las causas, pero... anotame, Julia, ahí en tu extraordinaria libreta de color rock, situación económica. Exactamente. Duhovne Todesca. Duhovne Todesca. Anotamos Duhovne Todesca. Lo decimos un ratito. Lo decimos un ratito, porque hay un enojo del ministro de Hacienda con el titular del Índice Nacional de Estadísticas y Censos. Le vamos a contar por qué y a estar atentos a lo que pueda pasar en el INDEC. Gaby, te preguntaba, sí. Yo quiero antes preguntarle a Guarino y a Noé también, ¿qué va a pasar cuando yo, consumidor de, vamos a decir, carne, algo de carne, vas y tratás de encontrar el corte de carne que el gobierno promociona a determinado valor, que es solamente un porcentaje de lo que va a ir destinado a carnicerías, con lo cual lo más probable es que el consumidor vaya y no lo encuentre y se encuentre con el precio que corresponde, entre comillas, el que les están vendiendo. ¿Qué grado de confiabilidad va a tener en el programa este? Claro. ¿Qué impacto va a tener? En el tema de la carne, y también hay otro tema, que la canasta no incluye ni frutas ni verduras. Claro. Por eso esto de que decían que es una canasta con comida de pobre, entre comillas. ¿Por qué? Porque son fideos, harina, aceite, no incluye nada sano, de alguna manera, como para variar un poco la canasta alimentaria. Y lo que va a pasar con la carne es que no la va a encontrar, no la va a encontrar. El cálculo de la cantidad de carne que incluye el programa para todo el país, si vos lo dividís entre las 24 provincias y demás, son 2 novillos por provincia. 2 novillos por provincia. Es el 0,2% del total del consumo. Digamos, es una broma en varios aspectos para mí el anuncio de la semana pasada. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que hay que anunciar una cantidad de alimentos que la gente pueda comprar. ¿Por qué? Porque efectivamente ya no se puede comprar ni siquiera los productos que son considerados básicos. Después lo vamos a ver, pero el anuncio fue mentiroso ¿en qué términos? En esto, porque se anunció una canasta básica, una especie de canasta básica en precios esenciales, de 64 artículos. 64 son los productos que tiene la canasta básica alimentaria. Pero cuando vos de alguna manera contrastabas la canasta básica alimentaria con lo que había anunciado el gobierno, tenía 64 artículos, pero solamente 26 productos. Claro. Es decir, porque se repetían 2 o se repetían 3, tenés 2 de distintas marcas. 3 o 4 vinos. Claro, ¿no? Claro. Es decir, en realidad son muchos menos productos, sobre todo los productos frescos no están. Claro. La fruta, la verdura, las carnes en general no están, salvo el anuncio de la carne, que obviamente digo es irrelevante. Qué raro ese anuncio, ¿no? Porque además parece que te terminás pegando un tiro en el pie en ese sentido. Vamos al frente, Guarino, y de paso, lo que quiero saber también sobre esto es cuando se le llama acuerdo de precios a una suerte de, no le quiero decir congelamiento porque al gobierno no le gusta decir congelamiento, pero de 64 productos, ¿no es un poco, qué sé yo, decirle acuerdo de precios a 64 productos? Me parece generoso con los 64 productos. Claro, dicen que, a ver, en general las economías modernas tienen una cantidad de productos realmente muy relevante. La economía argentina se calcula que tiene aproximadamente 20.000 productos. Entonces un acuerdo de precios que atañe a lo que son alimentos puntualmente, bueno, ahí queda muy reducido lo y que en realidad y además de eso, los precios esenciales que son 26. A eso iba, que en realidad son 26. Me lo acabas de decir, parece que no lo retuve, no son 64, son 26. Claro, son 26 productos y artículos son 64. Bueno, vamos... Esta es la letra chica. Esta es la letra chica. Pongamos la lupa. Exactamente. Y vamos a ir repasando rápido. Despliega Julián Guarino el lente sobre la letra chica del acuerdo
no se asuste con esto, que Juli ahora se lo va a pasar por el traductor y rápidamente lo vamos a entender todos juntos. Es muy rápido. Lo dividimos en, a ver, la primera parte son los alimentos. El dato central de la letra chica del acuerdo es que son 26 productos en general, ahora son 64 artículos. ¿Qué quiere decir esto? Que queda afuera que las verduras, sobre todo, las frutas también y las carnes en general, todas, salvo el anuncio de los 3 cortes económicos, que uno podría considerar que en realidad por el volumen que tiene, después lo vamos a desarrollar, es el 0,2-0,3% del total dicho por especialistas. Ahora, ¿el gobierno qué promociona? Promociona que las tarifas van a quedar congeladas. Primera definición, ¿la tarifa qué es? Es el precio del servicio público. Exacto. Bueno, el precio del servicio no va a quedar congelado. Digo, esto es lo que hay que marcar. En todo caso, quedará congelado el monto que uno paga en la factura y va a quedar desagregado. Pero vos, primero lo vas a pagar, segundo, la tarifa no queda congelada. ¿Se entiende? La tarifa no, de nuevo. A mí, yo voy a pagar lo mismo cuando inicia el acuerdo y el congelamiento tarifario hasta que ese acuerdo termina. Claro, perfecto. Ahora, primero, vos no vas a pagar lo mismo porque ya se están aplicando aumentos ahora. Correcto, exactamente. Es decir, que vos probablemente vayas a pagar más durante los próximos meses. Pero es el último, es el remanente. Pero se supone que es el último hasta determinado momento. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de la luz? Edenor y Edesur ya aplicaron subas del orden del 26% en febrero y del 14% en marzo. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz, segundo punto, el congelamiento correspondiente solo es para las cuotas de mayo y de agosto, que son 2 de 4. ¿Se entiende? Es decir, esto ya lo vas a empezar a pagar. O sea, lo único que no te suben este año es ese 4%. Claro, esto dura por 6 meses. ¿Qué te dice el gobierno? Mira, lo suspendemos, ¿no? El consumo residencial, comercial, pero quedan las industrias afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente la suspensión es una suspensión, primero. ¿Pero te puedo preguntar algo? Sí. Residencial y comercial, las industrias no se les congela. No. Si a las industrias les suben los costos... Es buenísimo, claro. ¿Qué pasa? ¿Me lo trasladan a precios? Por supuesto, señor. O sea que directamente lo vas a terminar pagando en inflación. Un monstruo. Claro, precio final de los insumos, que son los servicios públicos, ¿no? Esto es lo que se anunció. ¿Qué se anunció? Esto es lo que se anunció. Te voy a congelar y no te voy a aplicar los 2 aumentos que estaban previstos para mayo y agosto. Lo que pasa es que, ahora vamos a ver lo que viene después, pero este dato también es importante. Sí, claro. Las industrias están afuera. No sabía ese dato. Las industrias están afuera, no están adentro. Y los comercios grandes todavía no se sabe si realmente están o no. ¿Qué pasa? La luz puede aumentar el resto del país por la distribución. ¿Qué significa? En toda cadena de servicios públicos vos tenés generación, transporte y distribución. Bueno, ¿qué es lo que cerró el gobierno? Que esas 2 cuotas que no se van a aplicar es para Edenor y para Edesur. Ahora, el resto de las distribuidoras del país, cada una tiene que, en todo caso, ver si aplica o no aplica los incrementos. Edelap, por ejemplo. Por ejemplo. En Provincia de Buenos Aires, La Plata, en realidad. Claro. Edelap podría perfectamente decir, yo no estoy en ese acuerdo. Claro, hay muchísimos municipios que se dedican a la distribución de energía, cooperativas, prácticamente todo el país. Bueno, todo esto cada uno va a tener que decidir, el municipio tendrá que decidir si efectivamente eso se hace o no. Vamos al gas, ¿le parece? Adelante. Los aumentos anunciados a fines de marzo, por ahora no tienen cambios. ¿Qué significa esto? Que se aplican. El gas en congelamiento se refiere nada más que a la suba de octubre, pero ya subió 29,4% de este año. Solo este año subió 29,4%, igual hasta el momento que el salario. Es decir, esto se va a pagar, esto no es que se congela, esto se aplica efectivamente y se va a pagar. Ahora, Juli, te pregunto, la última suba, es decir, el 29,4%, es la última, es decir... ¿No tengo otra suba hasta octubre? No tenés otra. No tengo otra suba hasta octubre. No, o sea, este año el gas va a haber aumentado hasta octubre casi 30%. Claro. Todo esto que estamos repasando, luz, gas, el efecto de la suba tarifaria, que efectivamente lo tienen, el gobierno lo asume como un compromiso de decirle a la empresa, lo vas a poder cobrar más adelante. No es que queda congelado, ¿se entiende? Sí, claro. Es decir, esto está pasando debajo, es un efecto estético de alguna manera. Te dice el gobierno, no lo vas a pagar ahora, pero lo vas a pagar. Pero pará, que quede claro, porque por si alguien tiene dudas del otro lado, ¿esto lo vas a pagar? Lo vas a pagar. Es un programa del gobierno para intentar, corregime, por eso voy cotejando como digo, ganar las elecciones o por lo menos llegar competitivo a las elecciones. El día después que gana, si gana el presidente, es el efecto
hay que pagarlo. De hecho, en muchos aspectos los servicios públicos lo que se hace es se aplana lo que es el monto de la factura, no la tarifa. La tarifa, por eso insisto, hay una diferencia muy grande entre la tarifa, que es el precio del servicio, y el monto de la factura, que es lo que uno efectivamente paga. Digamos, ¿cierto? Te lo pregunto conceptualmente. Sí. Yo pago lo mismo en mayo. Sí. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Se supone que pagás lo mismo en el sentido de... si tenés más consumo, en algún momento eso lo vas a terminar pagando. Por supuesto, pero en teoría exacto. No se aplican nuevos incrementos. En abril del año que viene, marzo del año que viene, toda la suba que este año congelaron por las elecciones, ¿me la cargan en la factura del año que viene? Sí, incluso puede ser antes. Incluso puede ser antes. Bien. Seguimos con el gas. O sea, luz y gas es lo más importante de lo que anunció el gobierno. Ratifican la tarifa plana, esto que decíamos recién, descuento en invierno, pero lo tenés que pagar en verano. Gas, 2 puntos. Congelamiento no aplica al dólar, señoras y señores. ¿Por qué? Porque el gas está dolarizado en la Argentina. Este dato es fundamental. Recuerdan que yo les había contado en algún momento que se había negociado con las empresas productoras de gas, que se les aplicaba un tipo de cambio y se les dejaba fijo durante 6 meses. Exacto. Ese tipo de cambio ronda, si no me equivoco, los 41 pesos. Es decir, que durante un tiempo las empresas productoras de gas pudieron facturar un poco más que el tipo de cambio de mercado, y hoy ya, de alguna manera, empiezan a tener algún tipo de efecto negativo cada vez que te facturan si lo contrastás contra el dólar. Obviamente estas empresas ganan millones y millones, es decir, no van a tener ningún efecto negativo. Pero lo que digo es que efectivamente esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, Juli, no cambian los contratos de gas, no es que se especifican los contratos de gas, siguen en dólares. Esto hay que marcarlo, sí. Entonces, si sube el tipo de cambio, sube las tarifas. Si sube el tipo de cambio, eso termina ajustando. ¿Qué va a hacer el gobierno? Va a tener que sentarse a negociar con las empresas y decir, bueno, cobráselo después. Este punto, el del congelamiento, no aplica al dólar. Si hay devaluación, sube. Además es lo que le dice el gobierno a los empresarios, a sus aliados políticos permanentemente, que es, la frase es, con estabilidad cambiaria ganamos. Ese es el argumento político del gobierno. Claro. Sin saltos en el tipo de cambio, somos muy competitivos de cara a octubre. Claro, exactamente. Digamos, ahí me parece que está centrado la expectativa oficialista. Sí. Bueno, después vamos a estar repasando cuál es el plan que tiene el gobierno para el tipo de cambio, para el dólar. Eso, perdón, déjame decirlo. Cuando lo disponga nuestro conductor Leandro Gabriele, nuestro conductor de alma, nuestro senador romano, Julián va a mostrar la política del Fondo Monetario Internacional, ya lo tenemos que decir así, infelizmente no podemos ir del Ministerio de Hacienda, para contener el tipo de cambio. Es decir, ¿qué va a pasar con el dólar, con el precio de los precios? En un ratito, Juli, te lo muestro. En un ratito lo contamos. Bueno, ¿qué pasó con el agua? Quedó afuera, señores, quedó afuera el agua. AISA ya subió un 17% en enero. Y se mantiene el aumento del 27% en mayo. La suba del casi 50%. Sí, la suba es de casi 48%, ahí está, casi 50%. Avanzamos porque seguimos haciendo la tarea. Transporte, trenes y colectivos ya subieron 40%. Lo único que se va a frenar es el aumento del subte, que ya subió un 31% y se suspende el 10%. Solamente para la ciudad de Buenos Aires, obviamente, el 10% que se iba a aplicar en mayo. Esto es lo único que se está suspendiendo en este momento como impacto. Peajes, las subas son de hasta 65 y ya se hicieron, señores. Sí, claro. O sea, ya ahora, por más que me digas que está congelado, igual ya me habías aplicado el incremento relevante del 65%. Ahora, esta cosa placebo, la duda es la agilidad electoral del gobierno en materia de campaña, con este tipo de anuncios. ¿Impacta a la gente o impacta más que antes el que pagaba? Yo no sé ni manejar, así que no tengo la menor idea cuántos peajes se pasan, pero digo, el que pagaba A y ahora paga A por 3, por más de que el gobierno diga te lo congelé, lo siente en el bolsillo. No, por supuesto, por supuesto. Por eso digo que en gran medida es una respuesta política a una crisis que dirás vos si es o no crisis política, pero digo, claramente es una crisis de legitimidad en algún punto. El gobierno trata de reaccionar, pero me parece que en general lo que se anunció es, por un lado, crisis alimentaria, hay un sector de la población que directamente ya no puede comprar alimentos, le tenemos que asegurar esto que decía Noé. Los farináceos, digamos, ni siquiera son los productos frescos, es decir, quedan afuera frutas, verduras, carnes, etcétera, no participan. Lo otro es, congelemos el tipo de cambio de alguna manera. Eso se negoció con el Fondo Monetario y después vamos a dar detalles sobre cuáles son las líneas que bajó el fondo. Es interesante esto que dice Juli, porque lo conversábamos fuera de aire, que yo lo que digo es, si el gobierno no tiene ni una crisis comunicacional, ni una crisis económica, ni una crisis... tiene una crisis política de que empezó el gobierno hasta hoy, que lo fue...
de alguna manera morigerando en base a caja, pero cuando la cosa ya no camina en términos de recursos y tenés que, como se dice vulgarmente, pelar y ver de qué está hecho un espacio político, ahí me parece es donde está mancando el gobierno. Es decir, si hubiera conducción política, si hubiera una suerte de búsqueda de consensos y no una centralidad y una cerrazón en 3 personas, 4 en todo el gobierno, yo creo que la historia sería muy distinta. Pero bueno, es contrafáctico, porque ya el gobierno se blindó en el presidente, en Marcos, en Lilita y en el ministro Duhovne. Totalmente, totalmente. Y la lectura que se hizo inmediatamente después de los mercados, pero la verdad que uno dice, bueno, los mercados me da cierto pudor de llamarlo de esa manera. Pero en realidad el gobierno muchas veces le habló a los mercados y la verdad que le preocupa, porque que te suba el riesgo país, que haya mayor presión en el tipo de cambio, obviamente termina impactando en toda la economía. Entonces la verdad es que es importante la respuesta. Y la respuesta fue negativa. ¿Y por qué? Bueno, porque en gran medida las decisiones son inconsistentes y por otra parte, y este es el dato central, el gobierno cuando hace el anuncio de este acuerdo, lo que nos dice es que está cambiando totalmente el esquema financiero y monetario que tenía montado hasta ese momento. Exactamente. Este fue lo vamos a ver en un ratito. Claro, esto fue lo que impactó negativamente. Ahora, ¿qué viene después de esto? ¿Tenemos el avance? ¿Tenemos lo que viene? Bueno, esto se negoció hasta última hora, como no se cumple con... Porque vos vas a ir mañana al supermercado y vas a decir, bueno, a ver, ¿dónde están los precios cuidados? Bueno, están acá. ¿Están todos? No están todos. Se calcula que aproximadamente hay un 40% de los productos de precios cuidados que uno a partir de mañana va a poder encontrar en los supermercados. Porque hay un compromiso de que tienen que estar, digamos, acá no hay vuelta. El gobierno, de hecho, es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. ¿Te acordás que Jekyll estaba todo bien, te daba la mano, después se daba vuelta, Mr. Hyde era un monstruo? Bueno, pasó algo parecido en la negociación. A ver. Es decir, los hicieron entrar a los empresarios en el acuerdo, sobre todo en productos esenciales, una vez que dijeron que sí. La última negociación fue, bueno, ahora me tenés que cumplir sí o sí, y acá no hay vuelta, porque te voy a poner una multa de 200 millones de pesos, esto que vamos a ver acá. ¿Sabés qué? Viste que te dije, no digamos el nombre, pero que estaba escribiendo con uno de los empresarios que mañana va a la Casa Rosada, y me digo, estábamos peloteando por WhatsApp con Juli, algo de las multas. Veníamos hablando, cuando preguntamos por las multas no respondió. Voy a ver ahora también, mientras estamos al aire, a lo mejor respondió. No les gusta, porque Duhovne decía, es un pacto de caballeros. Claro. Bueno, pero el gobierno la verdad que se juega credibilidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora las 48 horas después del anuncio fueron muy malas. Y si mañana es un día muy importante. Mañana es un día clave. Digamos. Pero si pudiéramos tomar la frase de un dirigente político que le ha puesto su nombre a un movimiento en la República Argentina y la readaptamos, podríamos decir, los empresarios son buenos, pero si se los controlan son mejores. Supongo que pensará el ministro Duhovne. Es bueno el concepto, Caminemos juntos. Mañana, ¿por qué se hacen reuniones mañana? Bueno, ¿es necesario que el presidente se reúna con empresarios? Sí y no. Sí, ¿por qué? Porque la verdad que el mensaje del presidente la semana pasada fue muy malo. A mí no me gusta hablar de comunicación, pero la verdad que la comunicación fue espantosa, fue muy mala y cayó mal, claro, exactamente. No se le dio ni siquiera legitimidad política al anuncio y lo que mañana se trata de hacer es reparar eso. Hay un argumento que te dan desde Casa Rosada que es, si el presidente hacía una cadena nacional, le daba una entidad de crisis a la situación que el gobierno no le quería dar. Pero bueno. Ahora se va a encontrar con los 16 empresarios que se comprometieron a entregar los productos mañana. Exactamente. Además va a estar Duhovne, también va a dar una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda. Y Duhovne va a hacer algo que no hizo el gobierno la semana pasada, que fue hablarle a los mercados. No le habló a los mercados, apareció Guido Sandreris, cambió el programa directamente cambiario, es decir, dijo, bueno, a partir de ahora esas bandas por 3 meses no funcionan. Y claro, hubo una reacción mala. Las acciones cayeron hasta 9% en Estados Unidos, el riesgo país trepó por eso. Entonces mañana Duhovne va a decir, señores, la política del déficit sigue. Bueno, acá están las multas de 200 millones que el gobierno va a instrumentar, los inspectores, digamos, este es el esquema. Perdón, estos 350 inspectores... Dicen que son del Ministerio de Trabajo, hay que ver si efectivamente son de Trabajo o son de la Secretaría de Comercio. Ok, vamos a la última entonces. Sobre la letra chica del programa que presentó el gobierno. Bueno, acá están puestas todas las cartas en esto, ¿no? En una especie de decreto de lo que sería una modificación de la ley de lealtad comercial. ¿Por qué? Porque ahí adentro puede entrar, por ejemplo, que si una empresa tiene posición dominante en el mercado y no ofrece productos o en todo caso participa demasiado por un determinado sector, se le pueden poner las multas esas que veíamos de 200 millones. Pero hay que hacer esa modificación.
Y después, bueno, por supuesto, hay que darle mayor cantidad de facultades a la Secretaría de Comercio para que pueda controlar y además la Defensoría de Consumidores. Eso es un poco la idea. Vamos entonces, Guarino, que en instantes vamos a volver aquí con la letra chica, en realidad la letra chica no, el programa con el Fondo Monetario Internacional para contener al dólar. Paco Duranión está con nosotros, gracias por venir, Paco, primero que nada, intendente de San Antonio de Areco, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que además, felizmente tenemos el pie porque Juli mostraba la letra chica del acuerdo de precios. Ustedes hicieron, de alguna manera, corregime si me equivoco, pero una suerte de precios cuidados dentro de Areco. ¿Cómo y por qué? ¿Y por qué no ha ajustado a lo nacional, de alguna manera? Partamos de la base que este anuncio del gobierno es como querer ganar un partido de truco en la última mano con un 4 de copas. En el truco siempre sin cartas te puede ir bien si sos muy mentiroso. El gobierno sigue mintiendo y apostando a patear la pelota para adelante, pero la verdad que ya el velo se corrió y la gente no le cree más. Eso es una mentira más que no es que a nosotros nos impulsó a hacer un acuerdo de precios local. En los municipios, desde que empezó a gobernar Macri en la Nación y María Eugenia Vidal en la provincia, nos empezamos a hacer cargo de un montón de cosas que el gobierno nacional y provincial abandonaron. Por ejemplo, empleo, vivienda, desarrollo económico local, turismo, en el caso de San Antonio de Areco, que es una punta fundamental, obras hidráulicas, obras de infraestructura, todo. A San Antonio de Areco no hubo un centavo de financiamiento ni de la provincia ni de la Nación desde el 10 de diciembre de 2015 hasta hoy, y no es el único municipio. Entonces, dentro de ese marco, nosotros nos tuvimos que hacer cargo de todo lo que el gobierno nacional y provincial abandonaron y del desastre de las políticas económicas, lo que eso causó. Entonces, el esquema de precios cuidados viene desde el principio. Nosotros creemos además que es fundamental incorporar a la comercialización a los sectores productivos locales y regionales. Porque este acuerdo de precios a San Antonio de Areco y al interior de la Argentina no llega. A ningún almacén, a ningún supermercado de San Antonio de Areco se le va a aplicar este esquema de precios cuidados. Ni se sabe tampoco quiénes son los supermercadistas que van a aceptar llevar estos precios a la góndola. Con lo cual, ¿a quién está hablando Macri cuando anuncia esto? A la capital, a los centros urbanos. Y los grandes centros urbanos. Deja completamente afuera al interior, que es una práctica en este gobierno. Han abandonado absolutamente la política federal y han abandonado completamente al interior, principalmente a los pequeños y medianos municipios. Pero bueno, los que viven en San Antonio de Areco tienen los mismos derechos que viven en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo siempre tengo una duda, se lo preguntaba hoy también por el interior de la provincia de Santa Fe, María Eugenia Bielsa, la relación de los sectores que uno presuntamente entiende o que el kirchnerismo abandonó de mínima en términos discursivos y que le fueron esquivos en las elecciones, uno podría decir en provincia de Buenos Aires, incluso 2013, 2015, 2017, pero que les iba mejor, ¿no? Con el gobierno de Cristina Kirchner en términos de bolsillo. No la soportaban a Cristina, soportaban a las canas nacionales, no querían al peronismo. Están estética, ideológicamente mejor con el presidente, pero peor económicamente. ¿Ese diagnóstico existe o es una fantasía nuestra de acá, de esta mesa? No, en parte es real y la parte final es una fantasía. No es cierto que hoy se sientan cómodos esos sectores. Hoy, hace 2 meses, aquellos sectores que más acompañaron, que formaron parte de este gobierno, no solamente se desentendieron, sino que tienen una bronca impresionante. Hablamos de los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes productores, pero hablo de los grandes productores que están laburando en el campo, ¿no? El que lo tiene para ir el fin de semana o lo alquila. No, el que labura de verdad, que le gusta laburar, que entiende que es un emprendimiento familiar, hoy están totalmente desahuciados y calientes con este gobierno. Entonces, están abiertos. A mí me pasa cuando hago las recorridas por los distritos del interior, de juntarme. En Chivilcoy me junté con la mesa de Carvap. Y no andamos en críticas al kirchnerismo ni a este gobierno, sino en plantear cómo salimos de esto. Y estamos todos de acuerdo en que la única salida, y no es un problema de este gobierno actualmente, es un problema que viene de manera estructural dándose en la Argentina, es federalizar la comercialización y la producción. ¿Cómo no va a haber mercados regionales? ¿Cómo el durazno que se produce en San Pedro
Se sube un camión, va al mercado central, del mercado central lo agarra un distribuidor, lo lleva de vuelta a San Pedro, lo pone en la góndola y todo ese costo de un producto que lo tenés a 1 kilómetro de tu casa, ¿quién lo paga? El consumidor. Y este acuerdo de precios, ¿a quién afecta principalmente? Al productor. ¿Cómo no vamos a tener cooperativas lácteas en todas las regiones de la provincia de Buenos Aires? Desaparecieron los tambos. Hablando de esto, ¿vos estás convencido de que es posible recuperar ese voto para el kirchnerismo, el voto del interior bonaerense? Sí, absolutamente posible. Sí. Por se mostró que en 2009, 2013, 2015, ¿no? 2017. Nosotros hicimos todo lo posible para que se muestre estén enojados con nosotros, porque a pesar de que hubo algunas políticas interesantes para el sector, lo hicimos a las patadas y dándole la espalda. Por eso insisto tanto en que la discusión de la provincia de Buenos Aires y también la discusión nacional debe incorporar la agenda del interior, que es una agenda rica, una agenda que tenga que ver con soberanía alimentaria. Vos lo dijiste, la salubridad de los productos. El otro día UNICEF anunció que la Argentina es el segundo país de la región de mayor problemática de obesidad infantil. Sí. ¿Cómo resolvemos? Es un drama la obesidad infantil. Sí, claro. Es un tema que consolidado no tiene retorno. ¿Cómo lo resolvemos? Porque acá en este programa no hay ni frutas, ni verduras, ni hortalizas. ¿Por qué dejaron afuera a la Unión de Trabajadores de la Tierra? Nosotros acordamos con la UTT en San Antonio de Areco y en las ferias y mercados ofrecemos una canasta a 100 pesos de 8 productos de altísima calidad. Nosotros podemos ofrecer la leche a 30 pesos y el gobierno nacional, con todo el poder extraordinario que tiene, no puede garantizarla a menos de 60 pesos. Justo me estaban diciendo, miré el teléfono un momento porque la respuesta que estábamos esperando es una cadena muy grande de supermercados. Ya mañana va a estar presente, me confío que una gran cadena de supermercados mañana va a estar presente en Casa Rosada con el presidente. Ahora, está claro el diagnóstico, no me preguntaba a partir de recuperarlo. Se ven que han proliferado varios precandidatos en la provincia de Buenos Aires, lo cual a priori uno dice, bueno, es una gimnasia positiva que no haya una definición previa en cualquier espacio político. ¿Cómo va a definir el peronismo bonaerense? Cuando digo el peronismo bonaerense, digo el espacio mayoritario del peronismo bonaerense, su candidato o su candidata. ¿Está acordado eso o todavía no? No. Primero, no creo que el peronismo bonaerense tenga el monopolio de definir los candidatos. Nosotros tenemos que conformar un frente lo más amplio posible, incorporando la mayor cantidad de espacios, que no es exclusivamente el peronismo, por supuesto es la columna vertebral, pero en el marco de una estrategia nacional. Es decir, ¿de qué manera desde la provincia de Buenos Aires se acompaña una propuesta que vuelva a enamorar, a generar confianza, credibilidad para las medidas que hay que tomar entre el 10 de diciembre y el 31 de diciembre y para el mediano y largo plazo de un ciclo que nosotros apostamos a que dure 8 años para resolver el desastre en que nos van a dejar la Argentina? Por eso, en ese marco, estoy convencido que la definición de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires debe tener como protagonista esencial al interior. Porque vos hablaste de derrotas en el 2003, en el 2015 y en el 2017. También perdimos en el 2009. Y 2009, claro, no, pensé con las continuadas, ¿no? 2011 tuvimos una circunstancia extraordinaria, que fue impresionante la elección que se hizo, pero lo cierto es que en todos esos años le dimos la espalda al interior, a los productores, a las que no es solamente el interior el campo, porque muchas veces se confunde. Bueno, vamos a amigarnos con el interior. Te vas a Expo Agro o te sentás con la sociedad rural, listo, nos amigamos. No tiene nada que ver con eso. El interior son las familias comerciantes, los pequeños y medianos productores que están afuera de la sociedad rural, las familias que viven en los barrios, la comunidad educativa, la comunidad vinculada con la salud. Hay médicos rurales, hay una masa crítica que está mucho más allá de lo que pasa con las grandes superficies de producción agropecuaria. Dentro de ese escenario vos decís privilegiar al campo o al interior en la candidatura bonaerense. Hay quienes dicen una candidatura por consenso y hay quienes dicen vamos a las PASO. Sí. ¿Vos dónde te ubicás? Por cómo vengo yo, que vengo remando en el dulce de leche muy de atrás, pues claro, al interior se lo ningunea siempre. No es lo mismo tener un municipio de 3 millones de habitantes que uno de 30.000 para ir a dar esa pelea. Claro. Obviamente que se me complica hablar de las PASO, pero es lo que a mí más me gustaría, porque nos permitiría generar un gran debate. A mí me encantaría y se lo vengo pidiendo
a las autoridades del Partido Justicialista. ¿Por qué en vez de mandar a hacer encuestas para definir el candidato, ¿por qué no hacemos una convocatoria para las mujeres y los hombres que queremos ser? Expliquemos qué es lo que queremos. Expliquemos por qué hay que poner de pie al interior, por qué hay que hablar de nuevo de ferrocarriles, de puertos, de caminos rurales, de arraigo, que los jóvenes no se vayan de sus pueblos, crear 5 universidades nacionales más en el interior, regionalizar, discutir. ¿Cómo no vamos a discutir en el siglo XXI la configuración geográfica de la provincia de Buenos Aires? Es ridículo, los municipios del conurbano tienen plazos fijos. Los municipios del interior estamos controlando el precio de la verdura que pagamos para el hospital, porque si no, no llegamos a pagar los sueldos de los trabajadores municipales. Claro. Entonces, esto hay que rediscutirlo, hay que pasar del 16 de coparticipación que recibimos los municipios al 25, los del interior, que somos los que en peor estado estamos, y es donde hay que llevar a la población para producir alimentos. Paco, ¿qué porcentaje, porque me lo dijiste una vez, no me acuerdo, y me sorprendió, no lo sabía, del padrón nacional es el interior? Bueno, ahí está la explicación de por qué el interior debe ser protagonista absoluto de esta elección. El 12% del padrón nacional, del electorado nacional, representa el interior de la provincia de Buenos Aires. Imaginemos Entre Ríos, el 3%. El 12% es equivalente a la provincia de Mendoza y Ciudad de Buenos Aires juntas. Entonces, es ahí donde tenemos que volcar justamente nuestra estrategia electoral. En el 2005, Son cuando 3 Cristina millones y medio de electores, ¿no? Claro. 3 millones y medio. En el 2005, cuando Cristina fue candidata, en el interior obtuvimos el 45% de apoyos. En el 2017, 12 años después, que Cristina también fue candidata, obtuvimos el 20% de respaldo en el interior. Ahí está la definición. Si el conurbano está garantizado, o sea, lo garantiza Cristina, lo garantiza el peronismo. Durañona, retomo una de las frases por las que usted fue criticado en una declaración referida a que los miembros de la Corte tenían que ser militantes nuestros, esto en un eventual retorno al gobierno y con mayorías en el Congreso. Y lo llevo por otro lado para preguntarle, bueno, si el gobierno intentó algo así, si Carlos Rosenkrantz fuera la figura que el gobierno pueda asimilar como un militante propio y ha fracasado contundentemente en el manejo de la Corte, ahora, ¿por qué esto serviría? ¿Por qué usted tiene esa idea de que esto serviría para ampliar mayorías y para tramitar los casos de la Corte? No, Rosenkrantz no es un militante político, partamos de esa base, es un tecnócrata. Y un tecnócrata falló en minoría, fue el único juez que sin pagar ganancias dice que los jubilados tienen que pagar ganancias porque es una renta. Pero la respuesta la dio Horacio Rosati el otro día en una entrevista que le hizo Zunino. Eddie Zunino, es un nuevo canal de YouTube. Él explicó que fue el candidato a juez de la Corte más votado de la historia y que el senador Ángel Rosas, cuando pidió la palabra, explicó que a él le generaba una enorme confianza, a pesar de que era una fuerza política distinta, que Rosati haya sido un activo militante político durante toda su vida. El planteo que hago es, en la Corte, cada fuerza política propondrá militantes políticos. Cambiemos debería proponer, en vez de a Rosenkrantz, a Federico Pinedo. El peronismo federal debería proponer a Rodolfo Urtubey o a Miguel Ángel Pichetto. Bueno, nosotros tenemos que proponer hombres y mujeres que tengan basamento político, así como Rosas levantó la mano para votar al juez Rosati. Para que no lo sabe, Ángel Rosas fue gobernador de Chaco, senador de la Unión Cívica Radical, ¿no? Esos dos espacios distintos. Sí, kirchnerista no es seguro. No, kirchnerista no es seguro. Paco, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gaby, después tenemos la preocupación del gobierno del caso D'Alessio. Agencia Federal de Inteligencia al rojo vivo después de las últimas revelaciones de la causa D'Alessio y hacia dónde puede apuntar el juez Alejo Ramos Padilla, cada vez más firme al frente de esta investigación. Pausa muy pero muy cortita y ya estamos con ustedes. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Martínez.